Y aquí estamos con Santiago Cobaldós, como habíamos prometido. Yo lo decía, uno de los intelectuales más valiosos que tiene la República Argentina. Santiago, un gustazo. Pero ¿cómo estás? Venido, encantado de verlo. Quería conocer tu opinión de esta polémica, ¿no? Que empezó, bueno, con una carta que mi viejo escribió ya hace algunas semanas con respecto al encuentro de Cristina y Francisco, encuentro que finalmente se llevó a cabo, que tuvo mucho éxito para la presidenta, como decía recién. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo tengo la impresión de que el Papa le responde a Alfredo enfatizando un aspecto central del pensamiento de Alfredo, que es la idea de que la interlocución y la crítica son decisivas en la configuración de una convivencia democrática. Me parece en ese sentido que él procedió correctamente y subrayó un aspecto fundamental de lo que es el trabajo del pensamiento crítico. Ahora, creo que la carta de Alfredo apuntaba a una serie de problemas adicionales sobre los que yo no esperaba tanto una respuesta del Papa. Me parece que no cabía esperarla. Lo que sí cabía era que Alfredo la escribiera. En ese sentido, me parece que Alfredo ha procedido correctamente porque dar a conocer al Papa la convicción que te impulsa a concebir los problemas que le planteabas en esa carta, me parece que es un acto fundamental de no solo de honestidad intelectual, sino también de algo más complejo, y es darle a conocer otra voz que la voz que tal vez oficialmente le llega al Papa a través de quienes con tanta frecuencia lo visitan. Y esa voz fue acogida por él, fue valorada por él. Y en ese sentido me parece que fue legitimado el esfuerzo que hiciste por mostrar que sos un insomne. Nunca me habían dicho eso, Santiago. Insomne, muy bueno. Insomne. Doy fe. ¿Por qué crees que lo hace el Papa? Cuando el Papa tiene 20.000 artilugios desde el punto de vista protocolar para decir tengo problemas, estoy con la agenda muy cargada, lo dejamos para más adelante, no hace falta ni que él mismo lo diga en forma personal, sus propios asesores. ¿Hay una mirada, vos crees que puede haber, o es una exageración por ahí político-partidaria? ¿Hay una mirada, digo, hasta legítima? Porque si el Papa conoce profundamente este país, conoce profundamente la política argentina, y tal vez él crea que la opción Cristina en el Parlasur, trabajando y dándole una mano al propio Papa en algunos temas vinculados a Cuba, a Venezuela, y Daniel Scioli presidente y Julián Domínguez gobernador, tal vez el Papa eso, él lo mire con simpatía. ¿Por qué no? O al ser Papa se olvida de sus simpatías políticas. Sin duda es posible pensar que mire con simpatía hacia una continuidad de este gobierno en otra configuración electoral. Pero me parece que hay algo que, atendiendo a lo que él suele decir y escribir, es más sustancial. Él está sosteniendo, creo yo, el equilibrio del sistema político a pesar de las cosas que hace la presidenta. Claro. Él le está otorgando a la investidura de la presidenta una significación que a veces los procedimientos de la presidenta no respaldan. Claro. En ese sentido le está dando, como lo hizo la primera vez que se entrevistó con ella, una lección. Una lección de urbanidad, en el sentido más pleno del término, la está reconociendo como primera mandataria y está procediendo con un equilibrio que, convengámoslo, ella habitualmente no tiene. Claro, claro. No deja de ser una lección interesante. Uno podrá preguntarse si es una lección que rendirá sus frutos. El Papa no tiene alternativa, tiene que darla. Claro, claro. Realmente interesante. No sé si te parece bien para arrancar la otra parte de la charla. Vamos a ir mechando las dos cosas que las vemos. Fotos. La primera de las fotos, que siempre son conmovedoras cuando hablamos obviamente de las familias. Y ahí están. Mirá vos. ¿Qué me dice usted, Santiago? Yo no sé si alguna vez las mostraste en televisión. No, es muy emocionante ver la foto de mis padres. Allí están ellos en San Pablo, Brasil, donde vivieron desde el año 57 a 50 años hasta la muerte de papá, y 51, 52 en el caso de mi madre. Sos muy parecido a tu papá, ¿eh? Sí, es verdad. Y lo sé de un modo muy sustancial. Les voy a contar algo. Cuando mi padre cumplió 75, yo tenía en ese momento 45.
Y nos reunimos en San Pablo para su cumpleaños y yo le llevé un poema que había escrito que se llamaba Ben David. Claro, porque él se llama David y Ben El hijo de David. Entonces mi padre, después dio título a un libro ese poema. Me dice, bueno, léemelo. Y le digo, no, yo hoy no puedo leerte este poema. Bueno, lo leo yo. Le digo, bueno, si podés leerlo, pero lo voy a leer en voz alta. Y comenzó a leerlo, hizo un desastre cuando empezó a leerlo, porque yo lo leía muy mal. Claro. Entonces yo intervine, le digo, pero papá, no es así. Digo, yo te avisé, léelo vos. Entonces yo hice un enorme esfuerzo para decirle a mi padre lo que él me había inspirado. Y cuando terminé de leerlo, él se puso de pie, me dio un abrazo y me dijo, solo esto, ahora somos 2 hombres. Impresionante, impresionante. Eso me dijo. De manera que fue un instante extraordinariamente intenso en el que ya casi no era mi padre. Era un hombre y él se había sentido retratado como hombre. Y me adjudicaba a mí también la posibilidad de ser mirado por él como un hombre. Qué tremendo, ¿eh? Te agradezco muchísimo este recuerdo que realmente me pone la piel de gallina. Es sumamente emocionante. ¿Y a qué se dedicaba? ¿Qué era David y Sara? ¿Qué eran? ¿Y por qué en Brasil, no? Porque esa Bueno, parte de la en el historia año no la hemos contado 57 todavía. mi padre fue trasladado por la empresa en la que él trabajaba, Molinos Río de la Plata, a San Pablo, a Brasil. Después de haber vivido 1 año y medio en la Boulage, en Córdoba, Las bulas, que fue mi experiencia cordobesa y la que me permitió a mí descubrir lo que es un caballo. Lo que es un caballo. Claro, ¿por qué? Porque los chicos al colegio iban a caballo. Mirá. Y nosotros el primer día fuimos en un auto. Nos llevó el chofer de la empresa y volvimos llorando, diciéndole a papá, mi hermano y yo, que nos compre un caballo, que todos van a caballo. Qué va. Y mi viejo nos compró a cada uno un caballo y aprendimos a andar a caballo, pero más que eso, aprendimos a convivir con un caballo, a hablar con un caballo, a acariciar un caballo, a sentirse queridos por un caballo. Y de ahí nos fuimos a Brasil. Y cuando llegamos a Brasil, sufrimos muchísimo, mi hermano y yo. Los 3 primeros días fueron un tormento, porque no sabíamos dónde estábamos, no teníamos el idioma, nos habían arrancado de ese mundo en el que un adolescente de 14 años y uno de 13 empiezan a vivir. En el colegio no nos iba bien porque éramos los argentinos y no hablábamos portugués y nos peleábamos fuerte, espalda contra espalda, mi hermano y yo, contra los que nos atacaban. Hasta que, sin saber portugués, ocurrió que en el equipo del colegio donde jugaba nuestra división, faltaba un win izquierdo y un arquero. Y yo era bueno atajando. Y no tenía que hablar. No tenía que hablar. Kovaldov de arquero. Sí. Fue lo que fundamentalmente quise ser en la vida y no me salió bien. Qué maravilla. Es una Y historia... aprendió el idioma de una manera tan extraordinaria Bueno. que finalmente terminaste siendo traductor de Pessoa, ni más ni Sí, menos, de ¿no? un buen portugués. Lo que pasa es que el aprendizaje de un idioma, con la intensidad con que yo lo hice, respondía a la necesidad de integrarme, a no ser vivido como extranjero, Claro. y a la emoción de descubrir otro mundo a través de otra lengua. De otra lengua, ¿no? Eso fue extraordinario. Y lo cierto es que aún hoy el portugués, les diría esto, muchas cosas de esos años brasileños ya se han apagado de mi memoria y de mi experiencia. Pero cuando yo me escucho hablar en portugués, me doy cuenta que soy otro. Que algo de todo eso quedó en mí vivo, profundamente vivo, que no es una lengua extraña para mí. Yo hablo otros idiomas, pero el portugués no es otro idioma. El portugués es la lengua en la que yo ocurrí. Y qué lindo que habla portugués. Impresionante. No, es un realmente así fue. lujo. Es un lujo. Santiago, acabas de publicar Las huellas del rencor, Sí. un libro absolutamente recomendable porque es una mirada ensayística, profunda, trata de correrse de la actualidad De la coyuntura. más fugaz y de la coyuntura. Hay algunas cosas que tal vez se pueden explicar a través de tu libro, o por lo menos que uno se puede explicar leyéndolo. ¿Cuál crees vos que es los principales elementos que justifican
crecimiento del autoritarismo, la inoculación del odio en la sociedad, el rencor, como te vos referís. ¿Qué es lo que justifica la aparición de esos elementos en una Argentina que no los tenía? O por lo menos no los tenía tan a flor de piel. O que los tenía escondidos. Claro. Yo diría que el año 2001 fue el año de inflexión fundamental para que estos elementos que estaban larvados en nuestra sociedad volvieran a irrumpir. En el 2001 perdió credibilidad el proceso de transición del autoritarismo a la democracia que se había iniciado en el 83. Se derrumbó la fe en la democracia a través del ejercicio perverso que del sistema y del poder hicieron buena parte de los que sucedieron a Alfonsín. Claro. Y al mismo tiempo a través de la pérdida de credibilidad de que la administración del Estado tenía un proyecto social ecuánime y rico, significativo para una sociedad en crecimiento. Creo yo que lo que los Kirchner hicieron fue recoger el capital de frustración que esa transición inconclusa había generado y devolvieron el país a un escenario de autoritarismo cuyo eje central es el caudillismo. El caudillismo apareció como la instancia política que permitía reducir el Estado a las dimensiones de un liderazgo que se concentraba en el poder ejecutivo y subsumía a los restantes poderes de la República en áreas de dependencia de ese poder central. Me parece que el kirchnerismo supo capitalizar la pobrísima experiencia constitucional del país. ¿Y entonces ese rencor, Santiago, es del gobierno, es de la sociedad, es de los dos? El rencor está muy repartido. En la sociedad yo diría que hay frustración. En el gobierno hubo rencor porque la rentabilidad del maniqueísmo en nuestra historia ha sido siempre muy grande. ¿Y qué significa en este caso el maniqueísmo? Significa la posibilidad de entender que el país se puede caracterizar a través de estructuras muy elementales, en réprobos y elegidos. Esta es una categorización pobrísima ante los desafíos del presente, pero riquísima allí donde los conceptos fundamentales de una democracia republicana no pueden operar. Y me parece que el gobierno logró sembrar rencor al entender al adversario como un enemigo irreductible. Este es el rencor, el desprecio por la alteridad, el desprecio por todo aquello que no puede ser concebido como parte del sistema, porque se lo caracteriza de una manera tajantemente conflictiva. Claro, como un enemigo. Como un enemigo. Entonces me parece que la democracia se vio empobrecida doblemente por quienes no supieron llevar adelante esa transición que se inició en el 83 y por quienes, advirtiendo que esa transición no era rentable en el país, volvieron a esquemas de organización previos que devolvieron el país a estar más cerca del siglo XIX que del XXI. Quiero pedirle al director la segunda foto, porque la pregunta tiene que ver directamente con la foto que quiero que compartamos con todos los televidentes. Bueno, allí estás con tu mujer y con tu hija Sabrina. Valeria cuando tenía 8 años. Esa foto es de los 70. Esa foto es de los 70, años en que, bueno, con Patricia pasamos todos los problemas que teníamos que pasar porque estábamos contra la dictadura militar y contra la guerrilla. Claro. Recibíamos amenazas de los dos lados. Cuando yo escribí Las manos del miedo, un artículo que se publicó en Clarín hablando de la quema de libros y del horror que significaba el terror que sembraba, ¿no es cierto?, el proceso militar persiguiendo a quienes teníamos bibliografía inadecuada, nosotros recibíamos amenazas telefónicas desde el lado de los procesistas, pero también advertencias de la guerrilla, que me acusaban por decir que la guerrilla tenía consignas y no ideas, y que no trabajaba con ideas, sino con consignas. Entonces estábamos amenazados de los dos lados, y esa mujer peleó a mi lado. Es interesante escuchar, Santiago, porque hay como una especie de mito instalado, ¿no? De verdad instalada, de que la juventud
estaba toda armada, estaba toda la juventud a favor de la lucha armada. Eso es lo que trasciende, lo que se escucha, sobre todo en un sector importante. O sea, había una resistencia pacífica, había una resistencia que no tomaba las armas. Y no hay duda alguna, hay una resistencia democrática también, porque estar contra la dictadura en ese momento significaba estar contra una contradicción fundamental. El golpe de Estado se dio para defender a la República. ¿En qué quedamos? La defensa de la República o es constitucional o no es defensa de la República. Claro. Un golpe de Estado no puede hacerse en defensa de los principios republicanos. Pero además de todo lo que implicó el terrorismo de Estado, es evidente que el país volvió a encontrar en esa división tajante, como decía antes, entre réprobos y elegidos, la posibilidad de subsumir a una inmensa mayoría en categorías que no decían de ella, de esa mayoría, lo que debía decirse. Esa mayoría es la que va después a votar por Alfonsín, es la que se va a inclinar por una democracia en construcción, como fue la que se empezó a planificar en los años 80 y que alcanzó su éxito en el 83, y a la que nosotros nos unimos también, porque en aquellos años fue una tarea extraordinaria al lado de intelectuales como Luis Gregorich, como el Beto Brandoni, como actor, como tanta otra gente que nos sumamos al esfuerzo por introducir en el campo de la política un pensamiento dialógico, un pensamiento apaciguador, un pensamiento que veía en la convivencia el recurso revolucionario que la Argentina debía llevar adelante. Y bueno, y fue una experiencia notable. Yo en esos años escribía en la revista Argumento Político, que dirigía Dante Caputo, y vivíamos una experiencia formidable de fe en la posibilidad de que la paz fuera un instrumento de desarrollo. Eso fue el 83, fue el 84, fue un momento en el que nos acercamos a la militancia política, toda una generación convencida de que el pensamiento era un instrumento de crecimiento. Es impresionante cómo planteas el tema de la convivencia y el diálogo como elemento revolucionario, es decir, todo lo contrario a la década de los 70, y también bastante en conflicto con lo que ha pasado en los últimos años, porque yo me puse a pensar, ¿y tu mujer, que peleó a tu lado y te bancó en situaciones tan complejas como era la dictadura, como era Montoneros o la guerrilla en aquella época, hoy no te dice en algún momento, correte un poco, Santiago, vos también estás dando una batalla y también recibís críticas fuertes, incluso de algunos que han sido discípulos tuyos, que han trabajado a tu lado y que hoy te colocan en el lugar como si fueras el diablo? Sí, Patricia comparte conmigo dos cosas fundamentales. La convicción de que guardar silencio ante lo que entendemos que es injusto implicaría para nosotros el fin del sentido de nuestra existencia, porque somos un hombre y una mujer de palabras. Ella es psicoanalista, yo soy un escritor. Si no decimos lo que pensamos, nos vamos a convertir fundamentalmente en lo contrario de lo que hemos creído. Pero también nos acompaña desde entonces un sentimiento de profundo dolor, y es que la calidad de los problemas que enfrentamos en la Argentina es muy baja. No son problemas interesantes, son los viejos problemas rotundamente reiterados de siempre. La monotonía conceptual de la Argentina es espantosa. Seguimos luchando para poder hablar, para poder opinar, para poder disentir sin condenarse y sin condenar a los demás. Yo ya tengo 72 años, me gustaría que la calidad de los problemas del país fuera otra. Recién te escuchaba, Santiago, hablando de esa lucha, ¿no? del 83, del 82, por la patria. Y hace poco un personaje que tiene muy poquita trascendencia, la verdad es en la República Argentina, pero que tomó mucha trascendencia porque lo que dijo lo tomó la presidenta y lo replicó a millones de personas en Internet, te acusó de traidor a la patria. Sí. ¿Cómo tomaste eso? Bueno, primeramente me pareció lógico que lo hiciera. Viniendo de quien viene, es natural que una vida dedicada al debate de ideas, a la expresión de conceptos y de posiciones que son esencialmente democráticas, termine siendo caracterizado por quien lo ha hecho como un traidor a la patria. Cuando no hay ideas, hay prejuicios. Y lo que yo recibí fue el efecto de un prejuicio. Preocuparme no me preocupó porque confío profundamente en la inconsistencia de esta imputación que se me hace y en la posibilidad de que no prospere judicialmente.
Pero también me mostró una cosa muy importante, y es que en la Argentina quien formuló esta idea es un antisemita, además de ser un hombre de pensamiento extremista en otros órdenes, porque tanto a Sapsay como a Marcos Aguirre y a mí se nos imputa casualmente de ser cómplices del intento de quebrantar el acuerdo de diálogo con Irán, de entendimiento con Irán. Se nos acusa de ser cómplices a través de una nota publicada en página 12 de los fondos buitres. Entonces, este modo de exposición, donde los argumentos se acumulan sin fundamentación y donde no importa la verdad, como decías vos en tu editorial, entendiendo por verdad la posibilidad de probar y demostrar lo que se está diciendo, prueban la desesperación de una posición política. Estamos ante un desesperado. Yo mi serenidad no la perdí. Estaba pensando, hablando de desesperación y serenidad, de ver la próxima foto, que es, bueno, lo mejor que uno tiene en la vida. Es nada menos que tus hijos. Bueno, cuatro hijos. Tres hijos, perdón. ¿Y qué tipo de Argentina te gustaría que heredaran ellos? Mira, mis hijos tienen, el que está sobre la derecha, Diego, sí, es músico, es contrabajista. ¿Vive aquí en Argentina? No, vive en Londres. Vive en Londres. Vive en Londres. Es profesor de música, hizo la carrera de filosofía, escribe poesía y enseña allí. Tiene una banda que se llama Lomo. Lomo. En español, sí. La preciosa que está arriba es Valeria, que es mi hija de en medio, es... A la que ya vimos. A la que ya hemos visto, es coreógrafa, es fundamentalmente una puestista formidable. Acaba de dirigir el espectáculo que presentamos en la Usina del Arte, que se llamó Inspiraciones. Ella lo dirigió con la actuación de Víctor Torres en el canto, Pierre Blanchard en piano y yo leyendo mis poemas. Bueno. Y ella coordinó todo esto. La menor es vestuarista, Julia, la que está conmigo ahí en Londres justamente, y es también una muchacha que, al igual que sus hermanos, encontró en el arte el camino de su expresión personal. Es muy sorprendente ser padre, vos lo sabés. Sí, vaya, es algo que vos ignorás todavía, pero todavía es sorprendente. Y abajo estaba Valeria en Londres con mi nieta Maud, que es la hija de mi hijo, es una inglesita que ya tiene 12 años. La paternidad es un aprendizaje infinito, ¿no es cierto? Pero a mí me ha deparado la posibilidad de descubrir hasta qué punto los hijos son libres si uno ha sido libre. Y estos chicos se criaron en un ambiente complicado del país, ¿no es cierto? Diego tiene 46 años, 47 ya, 42 Valeria, 29 Julia. Y con respecto a los 29 de Julia les voy a contar una anécdota deliciosa. Julia nació en el 85. 85, sí. Claro, entonces cuando ella nació, vino después de bastante tiempo de nacida la hija del medio. Entonces un día le dije a Alfonsín, le digo, presidente, le debo una hija. Y él me tomó de la mano y me dijo, no lo divulgue. Impresionante, realmente impresionante. Santiago, hay un tema que vos has tomado casi como una... No sé, te lo pregunto, ¿por qué lo has tomado tan en tus manos? Lo tomó primero la sociedad, luego lo abandonó, que es el caso de la muerte de Alberto Nisman. Te has puesto esa causa al hombro. Caso que le trajo consecuencias como la que recién como la que acabamos de decir. Denuncias absolutamente duras. Pero hoy, ¿cómo lo calificás? ¿Cómo caracterizás cultural y políticamente lo que significa el caso Alberto Nisman en esta sociedad y en este tiempo histórico que vivimos? Para mí lo ocurrido con Nisman es la prueba de la inviabilidad de la justicia en la Argentina. Yo llamo justicia no al hecho de que él haya tenido razón, sino de que lo que se abortó con su muerte es la posibilidad de una investigación que permita explicitar la magnitud de un problema que puede o no involucrar a las autoridades del país, pero que sin duda alguna merecía ser desplegado. Estamos delante de una expresión aterradora de censura al despliegue de la investigación. Y esto compromete el porvenir de la República. Simplemente quiero decir esto porque la muerte de Nisman es la muerte
de un hombre que representó el intento de aclarar lo sucedido con la AMIA. Hace 20 años o más que el Estado se muestra impotente para conocer la verdad. Un hombre decide profundizar la investigación y muere. ¿Y el Estado qué hace? El Estado se dedica a menoscabar la memoria y la vida personal de este hombre, dejando de lado el caso o subestimando su significación. Pero esto no es todo lo que ha ocurrido. La memoria colectiva sostiene la necesidad de seguir investigando esto y lo va a seguir sosteniendo. La memoria de lo ocurrido con AMIA no va a paralizarse y me parece que es muy importante que el Estado argentino, y no solo este gobierno, desde el momento en que la AMIA estalló, se sepa que la Argentina no ha tenido respuestas para el terrorismo y que no ha tenido respuestas todavía profundas para un fenómeno también muy cercano a lo que implica el terrorismo. Buena parte de la sociedad argentina sigue creyendo que la voladura de la AMIA fue la voladura primordial de una institución judía y no de una institución argentina. Este es uno de los mayores triunfos del terrorismo. ¿Por qué? Porque significa que lo ocurrido no alcanzó en la sensibilidad colectiva la magnitud del significado que le hubiera dado el hecho de que el país reaccionara ante lo que le pasó y no ante lo que le pasó a los judíos. Entonces tenemos que tener conciencia de que hay en el país un aliado inconsciente de los terroristas que apostaron a que esto no tendría trascendencia nacional, negando la investigación o negando el desarrollo de una pesquisa por parte del Estado argentino, y a esto se le suma una indiferencia colectiva que condena a esta tragedia a ser vivida exclusivamente como una tragedia judía. ¿Crees, Santiago, que después de la denuncia del fiscal Nisman apareció como un tinte antisemita en el discurso oficial? Lo digo porque empezó a aparecer Luis Delía, un hombre que ya sabemos cuáles son sus pensamientos, por esta denuncia que hacen contra ustedes, sobre todo por su condición de judío, por el discurso de la presidenta, queriendo soslayar que tal vez, sugiriendo que el atentado a la embajada fue un autoatentado, que es una teoría antisemita vernácula que tiene muchísimos años. Digo, ¿te parece que empezó a aparecer ahí un pequeño germen de un discurso antijudío o antisemita? Yo creo que no de un discurso antijudío. Yo creo que lo que hay es una instrumentación de las diferencias que la presidenta guarda con aquellos sectores del país, entre ellos las instituciones judías quizá, que piden una investigación, que quieren saber de qué se trata, y frente a eso, frente a quienes quieren saber de qué se trata, su omnipotencia le impide hacerle lugar a este pronunciamiento en pos de una verdad distinta. No hay lugar para la alteridad. Esto es más radical que el antisemitismo, aunque el antisemitismo sea siempre una negación de la alteridad. Recién cuando te preguntaba por la causa Nisman, mi viejo, vos respondiste obviamente sobre la denuncia de Nisman, sobre la denuncia que la justicia argentina decidió ni siquiera investigar, sí, cerrar sin ni siquiera investigar, pero hay otra causa, que es la que investiga la muerte del fiscal. Y vimos hace 2 domingos en el programa de Jorge Lanata lo que era ese departamento, lo que era ese procedimiento policial. ¿Qué te pasó cuando lo viste? ¿Qué sentiste? Sentí que había una relación muy profunda entre la necesidad de no investigar y el hecho mismo de subestimar lo ocurrido en términos de lo que fue su muerte. La muerte de Nisman es una muerte negada. Nisman es un desaparecido, porque no se le ha hecho lugar, su muerte no ha tenido lugar. Es un NN de la vida jurídica del país. Y yo creo que esto es muy importante verlo. Creo que el programa de Jorge Lanata ayudó a advertir cómo el encubrimiento de la causa empieza con la muerte de él, y la muerte de él termina por ser la expresión acabada de una intrascendencia nueva en la Argentina del crimen. El crimen vuelve a ser negado en la Argentina. Recién decías que, pensabas que los problemas eran viejos, que eran poco trascendentes, que volvíamos a repetir las mismas discusiones todo el tiempo, tanto que hay que pelear para tener libertad para hablar, digamos, la cosa básica de una sociedad democrática republicana. ¿Qué rol crees que ha jugado como institución intelectual del kirchnerismo Carta Abierta? Bueno, yo creo que Carta Abierta nace con una clara posición
crítica en relación a aquellas medidas del gobierno que podrían comprometer su consistencia o poner de manifiesto contradicciones que afectarían el proceso de desarrollo que se presuponía que podía tener el kirchnerismo, como una línea de transformación del país. Hoy en día creo que Carta Abierta es una expresión orgánica del kirchnerismo. Y no podemos dejar de pensar que ha renunciado al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ha hecho de la adhesión al gobierno la condición misma de su sentido. Claro. Entonces, cuando un organismo intelectual es rico, no teme la disidencia porque no la siente comprometida por su respaldo a una gestión. Claro. En democracia uno puede disentir, pero no necesariamente eso lo aleja de la práctica democrática. Aquí la disidencia puede costarle el pellejo a quienes realmente han dado vida a este organismo que se llama Carta Abierta y que hoy es para mí una carta cerrada. Ahora ustedes están diciendo esto y yo escucho la respuesta del gobierno, de los programas oficialistas, diciendo, ¿cómo dicen Leuco o Leucos y Kovadlov que no hay libertad de expresión en Argentina? Si hace 45 minutos que están diciendo lo que quieren. Muy bien, eso, parecería que la hay. Pero ¿qué es la libertad de expresión? Es la posibilidad de venir a un programa que aún no ha sido cerrado o que no ha podido ser cerrado. No, la libertad de expresión no es la posibilidad de que uno diga y disienta. La libertad de expresión es la posibilidad de contribuir con las ideas opositoras a la construcción de un gobierno. Eso es una democracia. Claro. Un parlamento donde la oposición y el oficialismo consensúan políticas, pero para llevar adelante esta tarea de consenso hay que ser admitido. Donde no hay admisión hay censura. Ay, 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 nos quedaríamos horas hablando, pero no se puede, por supuesto, el programa... que venga todos los martes. Me tenés que decir, ¿cómo le decías vos a tus hijos cuando los despedías? Yo le digo, cuídate, changuito, él, sí. No sé si vos lo has visto. Sí. No sé de qué manera vos te despedías de tus hijos, tal vez podemos incorporar algo con una calidad intelectual distinta y no la mía. Sí, no la berretada de Leuco. Cuídate, changuito. No, yo lo voy a adoptar, cuídate, changuito. Lo voy a adoptar porque en realidad como los tengo a las hijas cerca y al hijo lo vemos con alguna frecuencia, lo que realmente les puedo decir para cerrar esto es que cuando mi hijo se fue a vivir a Inglaterra, tenía 19 años, sí. A mí me pasó más de un año sin verlo. Tremendo. Cuando lo reencontré no lo quería soltar. Claro. Y después lo solté, más aún, él se soltó. Las dos se soltaron y hoy somos 5. Qué bueno. Santiago ha sido muy amable. Gracias por venir. Gracias a ustedes.